Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a todos los que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Sean todos bienvenidos a este tiempo devocional. Buenos días, Señor. Un día más, una mañana más, estamos aquí meditando en la palabra de Dios. Estamos comenzando nuestro día alimentándonos del mejor alimento que puede existir en el universo, la palabra de Dios, la palabra que alimenta nuestro espíritu, que alimenta nuestra mente, que trae una nueva energía a nuestras células, a nuestras neuronas, a todo nuestro ser. Yo quiero invitarle a que hoy usted disponga su corazón para penetrar en lo más profundo del corazón de Dios a través de su palabra y sobre todo de obedecer lo que Dios nos muestre y lo que Dios hable a través de esta palabra. Continuamos estudiando el libro de Jueces. Estamos estudiando pues en esta sección que le dedica el libro de Jueces a un juez llamado Gedeón, un hombre que se distingue por su valentía, que se distingue por la decisión de obedecer a al mandato de Dios, al llamado de Dios. Y vemos cómo de una manera sobrenatural Dios lo llama, Dios se le presenta y le hace un llamado muy especial. Siendo Gedeón pues uno de los débil, un hombre débil, un hombre temeroso, un hombre que no era pues una cosa pues extraordinaria, pero sin embargo Dios lo llamó y él recibe ese llamado de Dios y se llena de valentía. O sea, si hay una cosa que se distingue dentro del libro de los Jueces es que cuando Dios escogía a alguien, a uno de estos personajes, el Espíritu de Dios venía sobre ese hombre, sobre esa persona, y lo capacitaba para hacer cosas grandes, poderosas y sobrenaturales. Y ese es el caso de Gedeón. Vimos en el capítulo pasado cómo Dios le dio la estrategia para derrotar a un ejército numerosísimo de madianitas, que tanto así que no, o sea, la Biblia es muy meticulosa en darnos números. Aquí nos dijo que era una gran multitud. O sea, era incontable el ejército de Madián que tuvo que derrotar Gedeón con solamente 300 hombres, con un escuadrón de 300 hombres, de 300 personas, de 300 valientes. Y vemos cómo Dios fue el artífice de esta victoria. Vamos a ver el capítulo 8. Vamos a continuar. El capítulo 8 es una continuación de este relato. Es la continuación de este relato de cómo Gedeón pues captura a los reyes de Madián. Aquí derrotaron en el capítulo 7, pues derrotan a Madián, pero los reyes no. Derrotaron a los príncipes, pero los reyes estaban en paradero desconocido y tenían que derrotarlos. Y ese es uno de los principios de la guerra espiritual. Hay que derrotar al rey, hay que derrotar la cabeza, hay que derrotar la cabeza. Si la cabeza sigue viva, pues simplemente el resto del pueblo que antes fue destruido, pues vuelve a reproducirse y volverá a prosperar y a levantarse. Entonces dice así. Dice el capítulo 8 de Jueces: pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente. A los cuales él respondió: ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló esta palabra. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él
y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sucot: Yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y Salmuna, reyes de Madián. Y los principales de Sucot respondieron: ¿Están ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Y Gedeón dijo: Cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. Y de allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras. Y los de Peniel le respondieron, como habían respondido los de Sucot. Y él habló también a los de Peniel diciendo: Cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército, como de 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Noa y de Jogbeja, atacó el campamento, porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Seba y Salmuna, él los siguió y prendió a los 2 reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese, y tomó a un joven de los hombres de Sucot y le preguntó. Y él dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, 77 varones. Y entrando a los hombres de Sucot, dijo: He aquí a Seba y a Salmuna, acerca de los cuales me sugeristeis, diciendo: ¿Están ya en tu mano Seba y Salmuna, para que demos nosotros pan a tus hombres cansados? Y tomó a los ancianos de la ciudad, y espinos, y abrojos del desierto, y castigó con ellos a los de Sucot. Asimismo, derribó la torre de Peniel, y mató a los de la ciudad. Entonces dijo a Seba y a Salmuna: ¿Qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Ellos respondieron: Como tú, así eran ellos, cada uno parecía hijo de rey. Y él dijo: Mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová, que si les hubierais conservado la vida, yo no os mataría. Y dijo a Jeter, su primogénito: Levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada, porque tenía temor, pues era aún muchacho. Entonces dijeron Seba y Salmuna: Levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna, y tomó los adornos de lunetas de que sus camellos traían al cuello. Y los israelitas dijeron a Gedeón: Sé nuestro señor tú, y tu hijo, y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió: No seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Y les dijo Gedeón: Quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Ellos respondieron: De buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1,700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar. Y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Luego Jerobaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa, y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina, que estaba en Siquem, le dio un hijo, y le puso por nombre Abimelech. Y murió Gedeón, hijo de Jodás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abieseritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales.
y escogieron por Dios a Baal-Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jeroboam, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Miremos entonces este relato, cómo termina esta historia de Gedeón. Y vemos que comienza en el versículo 1 con esa persecución a esos reyes. Les venía diciendo hace un momento de que cuando un principio de la guerra espiritual, pues es derrotar al hombre fuerte, es derrotar la cabeza. Esos reyes, ese ejército de Madián, tratando de invadir, tratando de subyugar al pueblo de Israel. Pero ese ejército tenía unos reyes, unas cabezas, y esas cabezas había que derrotarlas. Y eran difíciles de derrotar. Ustedes pueden ver ahí que tenían que estaban rodeados de 15,000 hombres, y sin embargo así estaban huyendo. Sin embargo, con toda esa cantidad de hombres que tenían a su alrededor, sin embargo huían. O sea, en otras palabras, el temor se había apropiado de ellos, se había apoderado de ellos. Miremos cómo Dios va respaldando a Gedeón de una manera extraordinaria. Pero aquí nos encontramos algo bien especial. Empieza diciendo que los hombres de Efraín vienen a hablarle mal a Gedeón. ¿Por qué no nos llamaste? ¿Por qué nos hiciste esto? O sea, ¿por qué no contó con nosotros? Aquí en este capítulo vamos a ver un poquito las actitudes del pueblo hacia Gedeón. Y eso nos deja ver en qué andaba el pueblo. Aquí primero nos encontramos a la tribu de Efraín, que viene a decirle a Gedeón: ¿y usted por qué no nos llamó a nosotros? ¿Por qué no contó con nosotros? Y Gedeón les deja ver: es que ustedes han hecho grandes proezas. ¿Quién soy yo para creerme, para creerme más que ustedes? No puede ser. Dice ahí en el versículo 2: ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? O sea, realmente el ejército de Efraín era muy numeroso. Ahora, ¿qué querían? ¿Qué pretendían los de Efraín? Pues haberse ganado ellos la victoria, ¿verdad? Seguramente es lo que deja ver este pasaje. Porque eso es lo que ahí nos deja ver una actitud en el corazón. Ellos querían era haberse llevado el crédito. Ellos querían que Gedeón dijera: fue por los de Efraín que yo gané. Pero Gedeón en este momento tenía muy claro que la victoria venía de Dios. Sigue avanzando y se encuentra con dos pueblos. Él sigue avanzando y se encuentra con dos pueblos. Dice que pasó el Jordán, se encuentra con los de Sucot, se encuentra con los de Peniel y él les pide ayuda. Él les pide un poquito de ayuda humanitaria para sus hombres: pan, comida, refugio. Y esta gente no se la da. Esta gente le niega la ayuda. Le niega la ayuda a aquellos que han estado luchando, a aquellos que han estado, que han arriesgado su vida, a aquellos que han hecho tremenda valentía. Y lo primero que dicen: si usted no tiene aquí a los reyes, que viene a pedirnos a nosotros. Mira, eso es lo que dice. Y los principales de Sucot, versículo 6: ¿están ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? O sea, en otras palabras, le niegan esa ayuda. Y Gedeón, pues, aquí deja ver un poquito su carácter un poquito volátil, ese carácter fuerte que tenía. Y les dice: no, es que si ustedes no me ayudan, yo los voy a matar.
Yo voy a acabar con todo su pueblo. O sea, deja ver un poquito ese carácter un poquito volado, pero también aquí nos deja una enseñanza. Y es que es la indolencia de la gente, el no ayudar el no colaborar, no colaborarle a aquel que arriesgó su vida para, para liberarlos. Eso nos deja ver el carácter. Y es lo que vivimos hoy en día. La indolencia del pueblo, la indolencia de la gente. Actitudes de desagradecimiento. Eso es lo que vemos. Actitudes de desagradecimiento, corazones malagradecidos, que no reconocen al que les sirve, que no reconocen y antes lo tratan mal, cierran puertas. Ahí vemos esa parte. Es como una radiografía de lo que sucede hoy. Dice aquí en el versículo 11, subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Noa y de Jogbeja, atacó el campamento, porque el ejército no estaba en guardia. Cuando habla de por el camino que habitaban en tiendas, del camino de los que habitaban en tiendas al oriente, pues eso me deja pensar que eran beduinos. Los beduinos de hoy en día son personas que ellos no habitan en casas, ellos van por el desierto plantando tiendas y ellos viven, pues aún viven en pleno siglo XXI, viven así, tienen ese estilo de vida, tienen sus familias, tienen sus hijos, tienen sus animalitos, o sea, todo eso ellos lo siguen manejando en esas tiendas que se llaman jaimas y ellos viven igual como como nos estaba mostrando aquí en el capítulo, en el versículo 11. Pero dice aquí una palabra. Dice, subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Noa y de Jogbeja, atacó el campamento porque el ejército no estaba en guardia. Mire esto. Y vamos a detenernos ahí, en esa palabra. Porque el ejército no estaba en guardia. Cuando se baja la guardia, quedamos vulnerables. Cuando el ejército baja la guardia, cualquiera puede venir y entrar, cualquiera puede venir y abatir. Estamos hablando de que era el enemigo el que bajó la guardia, pero también muchas veces nosotros bajamos la guardia. Muchas veces nuestros brazos se cansan, muchas veces bajamos nuestro nivel de oración, muchas veces bajamos bajamos en nuestra oración, en nuestra alabanza, en el estudio de la palabra de Dios. Y el enemigo entra. Y el enemigo puede entrar tranquilamente por un ejército que no está en guardia. Hoy en día no, hoy, durante estos 3 días que hoy terminamos, hemos venido ayunando. Hemos venido en una lucha espiritual bastante fuerte. Estamos levantando la guardia. Estamos fortaleciendo nuestras fuerzas. En otras palabras, lo que estamos haciendo es fortaleciéndonos en este tiempo de ayuno. Amigo, oyente, usted no puede bajar la guardia. Usted no puede bajar su guardia. ¿Por qué? Porque el enemigo está al acecho. Porque el enemigo está con ganas de venir a entrar y hacer destrozos en su vida, hacer destrozos en su campamento. Tenemos un campamento que se llama Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Y los guerreros tenemos que estar alerta. Los guerreros, los ancianos, todos tenemos que estar con nuestros ojos espirituales bien abiertos y fortalecidos nuestras manos, nuestros pies, nuestros corazones, para hacer guerra contra el enemigo. Recuerde, amigo oyente, que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. La guerra no es cosa superficial. Y usted y yo tenemos que permanecer en guardia.
Usted y yo tenemos que permanecer en guardia. Eso mirándolo desde ese punto de vista. Pero mirándolo desde el otro punto de vista, desde el punto de vista ya de Gedeón, vemos un ejército que aunque estaba cansado, seguía adelante. Que aunque le hicieron que aunque le hicieron el feo, que aunque le cerraron puertas, que aunque no le dieron ayuda, siguieron adelante. Sí, estaban cansados, estaban reventados, estaban sin un aliento, pero sin embargo estaban perseverando. Sin embargo perseveraron. ¿Hasta qué? Hasta que encontraron y derrotaron a esos reyes. Hasta que encontraron y derrotaron a esas dos potestades, digamos. Y derrotaron a esos reyes. Ahora, vamos a ver que cuando Gedeón iba en ese camino, él lanzó una palabra, él lanzó un decreto. Muy fuerte, ¿verdad? Si ustedes no me ayudaron, yo les voy a derribar esta torre y los voy a matar a todos. Y van a sufrir las consecuencias. Una venganza. ¿Qué pasó? Que en el mundo espiritual, ahora nosotros no vamos a tener venganza con nadie, con aquel que no nos ayuda. No estamos para eso. Pero en el mundo espiritual hay juicios para aquel que nos cierra la puerta. En el mundo espiritual hay juicios para aquel que cierra la puerta a los escogidos de Dios, para aquel que no ayuda. Y de alguna manera, esta gente, la gente de Sucot y la gente de Peniel, estaban abriendo una puerta de maldición sobre su vida, aparte de lo que ya tenían. Aparte de lo que ya tenían. Entonces, aquí vemos esta gran lección. Ahora, el carácter espiritual de Gedeón. ¿Qué pasó? Pues vemos que derrotaron a los reyes, derrotaron a estas potestades, y Gedeón les dice, bueno, ellos, los israelitas, dice aquí en el versículo 22, dice, y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor, tú, tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. En otra palabra, lo que los israelitas estaban indicando era que ellos querían que Gedeón fuera el rey. Si usted puede mirar dentro del libro de Jueces, nos encontramos varias veces la indicación de que el pueblo no había rey y que cada cual hacía lo que bien le parecía. Y aquí el pueblo encuentra a una persona, pues, entre comillas, eh, para ellos, capacitada para liderarlos. Y lo que dicen, queremos nombrarte rey, en otras palabras. O sea, antes de que le dijeran de que el pueblo le dijera a Samuel lo que le dijo, eso lo encontraremos ya más adelante en Primera de Samuel, ya le habían dicho a Gedeón. O sea, ya había una intención previa, mucho antes de que el pueblo, de que el pueblo le insinuara a Samuel. Ya el pueblo le había insinuado a Gedeón, ya lo habían insinuado con anterioridad. Y esto también nos deja ver a dónde estaba el corazón del pueblo. Y Gedeón, ¿qué le responde? Dice, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Mire, mis amados hijos de Dios, hasta aquí el corazón de Gedeón estaba como sintonizado con el Señor. Y había un corazón humilde. Pero bueno, ya después vemos cómo Gedeón quiere hacerse un efod, una cosa ahí, y terminan abriendo una puerta para la adoración a otros baales. ¿En qué termina el pasaje? El pasaje termina en que Gedeón muere. Dice que Gedeón muere y no se acordaron. O sea, volvieron a prostituirse, dice. Volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal Berit. El pueblo no estaba sintonizado. O sea, vieron la victoria, vieron lo que Dios hizo, vieron las maravillas de Dios, pero no estaban sintonizados con el Señor. Y de verdad que es muy triste
ver el corazón del pueblo, cómo sigue endurecido. ¿Cuál es la gran aplicación? Mire, Dios escoge hombres. Dios escoge hombres valientes para traer libertad a su pueblo, para traer libertad al pueblo de Israel. El Espíritu de Dios descendió sobre Gedeón. Hicieron unas cosas grandes y poderosas, unas cosas muy valientes. Pero, sin embargo, el corazón del pueblo estaba sintonizado con los Baales. Ellos estaban inmersos, sumergidos en la idolatría. Aplicación. Mire, dejemos o permitámosle al Señor que trate nuestro corazón. Dios escoge hombres, pero también a cada uno de nosotros tenemos que permitir que Él nos toque. En cada uno de nosotros hay un valiente. Y cada uno de nosotros tiene que dejarse tratar por el Señor. El pueblo realmente seguía muy contaminado. Había una idolatría muy marcada. Una contaminación a nivel interior, a nivel personal, a nivel de cada familia. Debemos permitirle al Señor que sane, que limpie, que renueve, que haga un cambio radical. Qué triste que al finalizar el capítulo nos encontramos que no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios. Dice, y no se acordaron. Bueno, dice el versículo 33. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal-Berid. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Volvieron a lo mismo. Se prostituyeron. Vamos a pedirle al Señor en esta mañana que nos permita estar sintonizados con Él. Que una vez que fuimos libres de donde Él nos sacó, no volvamos a lo mismo. Amado Padre, yo te doy muchas gracias en esta mañana. Gracias, Padre Dios, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad y fidelidad sobre nuestras vidas. Gracias, Padre Dios, por llenarnos con tu inmenso, precioso y poderoso amor. Ese amor que sana, que limpia, que renueva, que restaura todo nuestro ser. Padre Dios, gracias, porque tú estás en medio de nosotros, porque cada día fortaleces nuestra vida, porque nos llenas de valentía, Señor, porque nos llenas de fortaleza. Padre, queremos escuchar tu llamado, Señor. No queremos hacer cosas sin que tú nos lo digas, Señor. Yo te pido que hoy hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones, que hables a todo nuestro ser. Padre, rendimos nuestra vida delante de ti. Tenemos mucho camino que recorrer. Hay unos reyes que derrotar. Ayúdanos, Padre Dios, a derrotar a esos reyes que gobiernan, que quieren gobernar nuestra vida, que quieren venir a oprimir, que quieren venir a dañar, que quieren venir, Señor, a hacer estragos en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra nación. Ayúdanos, Señor, a derrotarlos. Y como dice tu palabra en el Salmo, perseguí a mis enemigos y los alcancé, los destruí, los atravesé. Bajo los pies de mi Dios cayeron. Padre Dios, ayúdanos a perseverar. Ayúdanos, Padre Dios, a tener las fuerzas, danos fuerzas para ver, Señor, esos enemigos derrotados en el nombre de Jesús. Y recordamos, Señor, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra enemigos espirituales, contra huestes espirituales de maldad. Hoy te pedimos, Padre, que nos ayudes a estar en guardia, que nos ayudes, oh Dios, a estar fortalecidos para esa lucha, Señor. Que nos ayude, Señor, a estar fortalecidos espiritualmente en todo nivel para tener victoria. Gracias, Señor, por las victorias que tú nos das.
Gracias, mi Señor, por esa victoria interior. Permite, Señor, que nuestro corazón se incline a ti, que nuestro corazón se incline a tu presencia, mi Señor. Te alabo y te bendigo en esta mañana. Padre, hoy oramos para que sea tu presencia derramada con poder sobre cada uno, para que nos respaldes en este tercer día de ayuno, Señor, para que tu amor y tu misericordia nos den la fortaleza para terminar y para ver la victoria en el Señor. Gracias, Padre Dios. Gracias por levantarnos, por fortalecernos, por levantar un ejército de valientes, un ejército de hombres y de mujeres que oran, que te adoran a ti, que te exaltan a ti, que se entregan a ti, Señor. Gracias, Padre Dios, por tu amor y bondad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.